Mabel, como siempre es un gusto para mí poder participar. Antes de iniciar, les comento que en la parte inferior de esta diapositiva, aquí abajo está mi correo. Si alguien quiere la plática, con mucho gusto se las puedo enviar. Simplemente escriban y se las envío. Cualquiera de los artículos están referenciados, también los tengo en PDF y los envío. Y por último, pues un Twitter que es académico en el cual pongo dos artículos de nefrología a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde, los cuales pues me parecen de interés a mí. Bien, vamos a ver anemia en enfermedad renal crónica, muchos aspectos que yo a veces los considero relevantes, inclusive de debate. Estos son mis conflictos de interés. Creo que el importante para hoy es que trabajo para Amgen también y hablo de anemia, así que pues si hay un conflicto de interés y ya ustedes decidirán si es importante para hoy o no. La agenda es esta: prevalencia y fisiopato de anemia, la ferropenia y su manejo, análogos de eritropoyesis, qué ha pasado con intentar normalizar la anemia, me refiero a niveles de hemoglobina, por supuesto, y por último, de los nuevos fármacos, ¿no? Los estabilizadores de la prolil-hidroxilasa. Vamos a hablar de prevalencia y fisiopato. Cada vez que vemos pacientes con una enfermedad renal crónica más avanzada, nos damos cuenta que la prevalencia de anemia es cada vez más y más frecuente. Vean estas gráficas de cómo en el eje de las X, aquí abajo, están la tasa de filtrado glomerular, esto es normal, esto es grado 4, y cómo aquí también van segregándose por cada 10, ¿no? Y pueden ver perfectamente cómo las barras en grises se van elevando, es decir, el porcentaje de anemia cada vez es más frecuente conforme la tasa es más baja, pero es incluso más frecuente en pacientes que tienen diabetes. Y fíjense cómo esa prevalencia de anemia con diabetes se presenta con el doble de frecuencia en pacientes que tienen tasas de filtrado normales, inclusive, o inclusive también con tasas de no tan bajas como grados 3B o inicios del 4. Así que este es un importante recordatorio de que tenemos que tener específicamente más cuidado en aquellos pacientes con diabetes. Y por uno de las de los pocos estudios que han evaluado cómo anemia tiene una injerencia directa para la progresión de enfermedad renal, porque esto, aunque suena intuitivo, pues no ha sido tan explorado. De hecho, este artículo, los autores refieren cómo, aunque suena lógico pensarlo, pues no hay tanta evidencia de que la anemia empeore la función de un riñón. Pero este estudio demostró que sí, es la gran base de datos CRIC, en donde vieron de manera retrospectiva cómo casi 4,000 pacientes que tenían grado 3A de enfermedad renal 3B, perdón, los seguían más o menos 7 años y vieron que aquellos pacientes que tienen anemia, vean el forest plot, de 12 para abajo, es de 12.5, es decir, ni siquiera la anemia que estamos acostumbrados a ver en nefro, de 12.5 para abajo de hemoglobina, incrementa aproximadamente una asociación de riesgo bastante alta, ven hasta 300%, pero en resumen, incrementa 36% el riesgo de progresión de enfermedad renal. Después hemos leído clásicamente, Nefro, de cómo la anemia es multifactorial. Todo lo que estamos viendo aquí en rojo es lo que se ha puesto como fuertes contribuyentes. Por ejemplo, el primero, que una enfermedad inflamatoria como enfermedad renal, lupus, artritis, falla cardíaca, cualquiera de ellas ya conocemos cómo se sintetiza más hepcidina en el hígado, esta proteína especial que tiene mucho que ver en todo el metabolismo del hierro. Específicamente, la hepcidina va a promover que la ferroportina, una proteína específica en el duodeno, no pueda internalizar el hierro. O sea, el hierro que consumimos no pueda ser utilizado, ingerido pues prácticamente del intestino a la sangre. Pero después también la enfermedad renal crónica, por la génesis de la patología, puede reducir el aclaramiento de esta misma hepcidina. Por lo tanto, tenemos más hepcidina inclusive circulando, no nada más génesis, más hepcidina circulando. La otra, el factor de riesgo número 1 para anemia en enfermedad renal, pues es la deficiencia de eritropoyetina, aquí en rojo. Después, las toxinas urémicas y cómo ese ambiente urémico genera que nuestra médula ósea sintetice eritrocitos más defectuosos. Van a ver un artículo en unas diapositivas más de cómo las células rojas viven mucho menos en el paciente con enfermedad renal y en específico en el paciente en hemodiálisis. Así que todos estos pasos pueden estar obviamente en el mismo paciente y hacer que la anemia sea todavía más prevalente conforme la enfermedad renal progresa. Hablando de hepcidina, como les decía, esta proteína específica que se sintetiza en el hígado ante cualquier estímulo de inflamación, no nada más infecciones, cualquier estímulo. Conocemos como enfermedad renal crónica es un fuerte estímulo inflamatorio. Creo que lo más importante de la diapositiva desde mi punto de vista es la parte central en donde se ve el enterocito
y donde se ve también cómo la hepcidina internaliza la ferroportina, la que les decía aquí en azul, la internaliza y no permite que ese hierro que comamos sea absorbido a la sangre. Así que ese es un tip de cómo decidir limitar la ingesta de hierro en tabletas en pacientes con unas inflamaciones muy intensas, ¿no? Porque probablemente la hepcidina impida que ese hierro que se consume sea absorbido de manera apropiada. Pero existen otras cosas, las cuales la pura enfermedad renal genera ferropenia y genera anemia. Por ejemplo, se ha visto que el riñón enfermo hace que orinemos eritropoyetina, literalmente se pierde en la orina, y que además orinemos hierro por diferentes factores, desde lesiones en la membrana glomerular, disminución en la reabsorción tubular, pero además de eso, los altos índices de encidina, la menor cantidad de hierro plasmático, la menos síntesis de eritropoyetina, pues todo eso haría que tengamos anemia. Pero curiosamente se ha visto, por ejemplo, en esta corte, de que esta ferropenia, voy a hablar unas diapositivas específicamente de ferropenia, esta ferropenia es más frecuente en los grados más tempranos de la enfermedad renal. Yo creo que esto es sorprendente porque los nefrólogos obviamente estamos más polarizados a buscar ferropenias en pacientes en diálisis, que también son los que tienen más anemia. Y este artículo nos ejemplifica de cómo, por diferentes definiciones de anemia, desde hemoglobina menos de 10, hemoglobina menos de 11, ferritinas menos de 100, ferritinas menos de 500, saturaciones muy bajas, independientemente de la definición que ustedes quieran tomar como ferropenia, vean cómo el Forest Plot dice que los grados 3, sobre todo, son los que más, y de hecho significativamente, tienen ferropenia. Así que este es un dato de alarma para que sepamos que esa ferropenia no nada más, obviamente, está en pacientes con enfermedad renal crónica terminal. También está desde mucho antes y obviamente merecen la misma atención. Vean, hasta 78% de los pacientes tienen ferropenia. Y no sé si les toca, pero al menos en mi hospital no es tan fácil conseguir una cinética de hierro para ver ferritina y saturación de transferrina. Así que casi por pura incidencia le pueden atinar que un paciente con enfermedad renal y anemia tenga ferropenia también, 78%, ¿no? Pero en el estudio DOPS, esto es muy reciente, algunas semanas, el estudio DOPS de 3 países, Brasil, Alemania y Estados Unidos, en donde veían qué tanto se adhieren a la medición de índices de hemoglobina acorde a las guías. Recordemos que Cadigo dice que después de la primera hemoglobina que tomes, verifiques esto en 3 meses más. Esto es en la guía Cadigo. Y se ve, vean el primer panel, de cómo esto únicamente sucede en el 50% de los pacientes en estos 3 países, del 36 al 58%. Es decir, eso no es acorde a las guías. Diría que estamos infravalorando la hemoglobina y la medición en 3 meses, ¿no? En el siguiente panel, vean, en diferentes tonos de azules, cuando se mide ferritina, saturación de transferrina, las dos al mismo tiempo o ninguna de ellas. Y de nuevo, obviamente que se miden más los índices de hierro si tienes una anemia más marcada, menos de 10, pero de 10 a 12 o más de 12 prácticamente se pierde demasiado estas mediciones. Así que del 40 al 60% repitió los índices de hierro a 3 meses. Así que, insisto, esto en estos países que en teoría hacen una medicina de calidad, ni en esos países se mide como dice la guía, ¿no? Esto es muy importante para mí, una forma de explicar por qué la anemia es tan prevalente en diálisis. En este estudio estamos viendo cuánto viven los eritrocitos y nos hicieron notar de cómo los eritrocitos de los pacientes en hemodiálisis viven en promedio 47 días, que es muy corto. Recuerden que un eritrocito normal vive de 80 a 120. El de hemo mide 47 y es significativamente inferior su vida que el de diálisis peritoneal, que vive más o menos 60. Lo normal, insisto, en pacientes controles en este estudio fue de 60, así que fue significativa esta diferencia y esto ha sido replicado en otros lados. Cuando vieron inclusive a qué se asociaba que el eritrocito viviera tan poco tiempo, fue, como ven en esta tabla, todo lo que es significativo está asociado a ferropenia y a requerimientos altos de eritropoyetina. Así que de nuevo, veamos ferropenia, tratemos ferropenia, inclusive en pacientes que tengan hemoglobinas normales. Esto puede influir mucho en sus eventos cardiovasculares. Así que las causas de anemia en enfermedad renal son muchas. Aquí están de manera cualitativa, pero para mí que, bueno, es del 1 para abajo, ¿no? La más frecuente a la menos frecuente. La primera, definitivamente la más frecuente, es deficiencia de eritropoyetina, ferropenia, pérdidas sanguíneas, la duración de los eritros, ya vimos, hasta 45 días en hemodiálisis, inflamación por hepcidina, infecciones ocultas como inclusive infecciones gingivodentales pueden influir.
anormalidades hematológicas, el hiperparasecundario, que definitivamente es una de las causas de anemia refractaria que menos corregimos en enfermedad renal, la hemólisis y déficits nutrimentales, ¿no? ¿Qué tal esta pregunta? Es una mujer de 28 años con lupus en hemodiálisis intermitente, su lupus está inactivo y se hemodializa 3 sesiones a la semana por 4 horas. Su hemoglobina es de 7,8 a pesar de incrementos de eritropoyetina. Y vean la ferritina de 26 nada más y la saturación de transferina de 13 nada más. ¿Cuál sería su siguiente paso en el manejo de la anemia? Bien, incrementar el tratamiento de lupus, aunque recuerden que en la pregunta dice que está inactivo. 2, incrementar el tiempo en hemodiálisis, 3 sesiones, 4 horas a la semana, pues. Difícil pensar que mejoraría algo más con eso, ¿no? Incrementar la dosis de eritropoyetina, en la imagen dice, de cómo ha incrementado ya la dosis de eritro. Cambiar a peritoneal, ¿bajo qué argumento, pues? O tratar con hierro intravenoso. Definitivamente es tratar con hierro intravenoso porque vean los índices de ferritina, saturación de transferrina, eso es anemia ferropénica absoluta. Recuerden ese término de absoluta, en CADIGO lo refieren como menos de 200 de ferritina sérica, menos de 100 inclusive. Vamos a hablar de eso, ferropenia y su manejo. Primero, yo hago este cálculo acorde a la sugerencia de la revista de New England. Esto dice la fórmula de Virici de cómo esto que está aquí de copy-paste en amarillo, lo estoy disecando de este lado en azul. Simplemente pues les comento, ¿no? Lo que vamos a sacar acá en esta fórmula rápida, ya la tengo hecha, es la carga de hierro que necesita ese paciente. Y acorde a este algoritmo, esa carga de hierro corregirías esa deficiencia que hay. Así que en teoría pues ya estás corrigiendo la ferropenia, ¿no? El hierro que necesites administrar, el que haya disponible en el lugar que trabajes, puedes elegirlo. Aquí están todos, inclusive el Dextran. Yo uso Dextran porque es más barato. Todos los que quieras y la dosis de carga que puedes administrar. Insisto, yo pongo Dextran y yo puedo administrar hasta 1 gramo o más sin ningún problema, ¿eh? La fórmula es lo que sigue. Lo que pesa el paciente en kilos por 2,3, esto es una constante, por la deficiencia de hemoglobina. Esto es entre paréntesis porque es hemoglobina meta, que es 10 para mí, es lo que dice acá, digo, menos hemoglobina del paciente, ¿no? Si el paciente, ejemplo, para este caso, va a tener 7,8 de hemoglobina, como tenía la joven de la pregunta pasada, entonces la fórmula, disecándola, es esta, y todo lo que salga acá le vas a sumar de 500 a 1000 miligramos. Tú decides 500 a 1000. Yo siempre hago 500, pero puedes decidir más. La fórmula disecándola da esto, despejando da 60 kilos por 2,3, que era la variable, por la deficiencia de hemoglobina, que era 2,2. Lo que salga de aquí le sumo 500 o 1000 y me dio 300 más 500 o 1000. Para mí esta joven necesita una carga de hierro de 800 miligramos. Y eso se lo paso en 4 horas y no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué tal si alguno de ustedes ha escuchado un adscrito o algún compañero que diga, primero haz una carga de hierro leve para ver si el paciente es alérgico? Seguro que muchos lo han escuchado o también ustedes tienen ese miedo. Se ha demostrado que dar hierro intravenoso es extremadamente seguro. Vean este estudio que fue en diálisis peritoneal en donde daban infusiones de hierro intravenoso con hierro isomaltosa o Dextran. Y fíjense bien, dije Dextran, que es uno de los hierros con más miedo de reacciones alérgicas. Como era esperado, no quiero perder tiempo en eso porque no es la intención de esta diapositiva, la hemoglobina sube, la ferritina sube, pre y post tratamiento sube, es decir, en 80 días, por el puro hierro, la hemoglobina sube, dice aquí, 0,4. Pero esto es lo más importante para mí y que se quede para esta diapositiva, pues. Vean el evento adverso de aplicar hierro dextrano intravenoso es de 0%, 0,6%. Si aplicas isomaltosa es 0,5%. Y este mensaje que lo dicen en el artículo, aplicar hierro intravenoso es más seguro que aplicar un AINE, que aplicar paracetamol y que aplicar penicilina, pues. Y utilizamos estos medicamentos prácticamente todos los días y nunca nos da miedo a ver si el paciente va a hacer alergia, ¿no? Así que desmitifiquemos esa hipótesis de que el hierro es muy alérgico y tenemos que dar dosis iniciales a ver si eso no, ¿no? Eso ya no se debe de hacer. Hablando de hierro intravenoso, estamos viendo este estudio de pacientes en hemodiálisis de 11 países, es de la base DOPS, en donde vieron cómo aplicar una dosis, voy a decir, pequeña de hierro de mantenimiento, insisto. Mantenimiento es que un paciente en hemodiálisis tenga hierros en cada sesión, por ejemplo. Aquí vieron que menos de 300 miligramos al mes, o sea, una dosis, voy a decir, aceptablemente baja, mantiene la hemoglobina perfectamente. Aquí están viendo en rombo, nada de hierro, en cuadro, menos de 300 y en triángulo, más de 300. Dividiendo los pacientes entre hemoglobinas menos de 10, 11, 12 o más de 12, esta es la respuesta que hay de hemoglobina.
de ferritina y de saturación de transferrina. Así que vean, cuando se compara uno contra otro, si el paciente tiene más de 10 de hemoglobina, con que pasen 300, que es esto que está remarcado en rojo, más de 300 es lo mismo, pues va a haber la misma respuesta exactamente. Así que, pero lo que sí es importante es que el hierro intravenoso siempre mejora, como están viendo acá, los parámetros de ferritina saturación sin ninguna diferencia entre más o menos de 300. Así que yo, esa es mi opinión, yo aplico 200 al mes de mantenimiento, pero van a ver cómo también eso no hay tanto argumento para defender, ¿eh? Porque, por ejemplo, se ha visto que si aplicas más de 300 al mes, más de 300, que es lo que están viendo en rojo en la imagen, disminuye la necesidad de eritropoyetina. Y van a notar cómo voy a polarizar la plática para decirles que mientras más eritropoyetina den, hay más riesgo de morir y de eventos adversos. Así que, desde mi racional, pues lo mejor sería dar lo menos posible de eritropoyetina para mantener niveles de hemoglobina aceptables. Así que si con esto, dar más de 300 miligramos al mes de hierro intravenoso, obtienes esa disminución de EPO, pues para mí suena razonable utilizarla, ¿no? Pero bueno, el estudio más grande, un estudio famosísimo, el estudio Pivotal, fue el único ensayo clínico, de hecho es el ensayo clínico más grande en la historia de enfermedad renal crónica, más de 2.100 pacientes en donde les dieron hierro, sucrosa, eran pacientes en hemodiálisis, como ven en la imagen, donde los aleatorizaban a dos estrategias. La primera estrategia, el nombre lo dice todo, es una estrategia proactiva, es decir, dar hierro 400 miligramos al mes de mantenimiento hasta alcanzar una ferritina más de 700 o saturación más de 40%. Insisto, esto es hasta alcanzar eso, no importa tu hemoglobina, no importa tu ferritina, nada importaba. Contra el otro grupo, que era la dosis reactiva. La dosis reactiva era aplicar desde nada de hierro hasta 400 miligramos al mes, pero únicamente cuando tuvieras ferropenia, por ferritina y saturación de transferrina. Por eso es reactiva. ¿Tienes ferropenia? Aplicamos hierro, ¿no? Bien. Los objetivos del estudio, el primario, era el evento compuesto, es decir, todo junto de infarto, EBC no fatal, hospitalización por falla cardíaca o muerte por cualquier causa. Y el objetivo secundario era todos ellos, pero disecados uno por uno, ¿no? Y las recurrencias de ellos. Bien, así que sorprendentemente el estudio demostró, insisto, un ensayo clínico, que por casi 2 años de seguimiento cumplió el no inferioridad. Es el objetivo primario, es decir, dar ese tratamiento es proactivo o reactivo, es exactamente igual para el mantenimiento de hemoglobina, pero lo importante en este estudio fue que los eventos recurrentes bajaron 22% en el grupo de pacientes proactivos, los que les daban 400 miligramos de hierro al mes. Y además bajó de nuevo la necesidad de eritropoyetina, que es, insisto, ese es un evento muy, muy positivo. La dosis media del paciente en el grupo proactivo era 264 miligramos, por eso los pongo acá. Insisto, era para 400, pero les daban 264 en promedio. Importantemente, como objetivos secundarios, esa dosis proactiva disminuyó significativamente muerte por cualquier causa 16%, hospitalización por falla cardíaca 36% y vean la disminución de eritro al mes, casi 8,000 unidades al mes. Así que sí fue bastante reducción, una reducción que considero muy importante. Pues. Por lo tanto, el estudio Pivotal nos orientaba a decir que una dosis de mantenimiento de 400 miligramos más o menos al mes es apropiado. Pero vean este estudio en donde, antes de pasar, les comento, creo que todos hemos escuchado en nefro que dar hierro a dosis altas se asocia a infecciones y hospitalizaciones, ¿no? Bien, este es un post-hoc del mismo estudio Pivotal, el mismo estudio, pero únicamente fijándose en eventos de infección, bajo la premisa que dar dosis altas de hierro, insisto, más de 264, acercándose a 400, pudiera dar infección. Bien, el mismo estudio, misma aleatorización, y ahora sí vieron, todas las infecciones, vean, exactamente igual, hospitalización por infección, exactamente igual, muerte por infección, exactamente igual. Y además hicieron una subagregación de pacientes para ver si un paciente con catéter o con fístula corría más riesgo de infección. Y vean, el forest plot es plano, pues es lo mismo. Así que no hay riesgo de infección acorde a este estudio post-hoc. Es más, lo que existe es esto. Vean este estudio en donde durante una infección de pacientes en hemodiálisis, vean, durante la infección le aplicaban hierro y vean lo que sucede. Más de 22,000 pacientes observados, fue una corte retrospectiva del sistema USRDS. Esos 2,800 pacientes se hospitalizaban por una infección, la que sea, bacteremias, neumonía, la que sea. Durante los 14 días después de esta hospitalización, o sea, durante la hospitalización, veían a quienes les habían aplicado hierro.
insisto, bajo la hipótesis que el hierro durante la infección pudiera empeorar los eventos y la evolución del paciente. Así que midieron muerte por todas las causas un mes después. Ya saben cuál era la hipótesis. Y lo que salió fue contrario a lo que habíamos pensado antes. Inclusive dar hierro durante la infección se asoció, y vean aquí, significativamente a menos mortalidad a 30 días y a por todas las causas. Así que, pues lo que hay es que es bastante seguro inclusive durante la infección. Yo no, os digo, esta es una corte retrospectiva con todas las limitaciones que tiene, pero honestamente ya sabiendo esta información me da menos frío pasar hierro durante una infección y si veo una ferropenia severa, digo, tampoco me urge pasárselo, sé que si no se lo paso hoy no pasa nada y en 3 o 4 lo pudiera hacer, pero ya no me da esa preocupación que antes había y que fue infundada, creo que sin ninguna evidencia científica, ¿no? Inclusive hay un metaanálisis de 7 ensayos clínicos en donde dice que dar dosis altas de hierro en pacientes en hemodiálisis, ya sea oral o intravenoso, es bastante seguro. Aquí se vio que dosis altas ellos lo catalogaron como más de 400 miligramos al mes. Y vean, para mortalidad no pasa nada, para infecciones no pasa nada. Pues así que creo que hay información suficiente para sustentar que, bueno, pues le debemos de tener miedo al hierro e infecciones, sobre todo en pacientes en hemodiálisis. Pero probablemente haya un tope, y ese tope de llevar ferritina con hierro intravenoso sea 700 nanogramos, porque, y digo esto aparte de que lo comenta Cadigo con justa razón, este artículo es después de Cadigo, y vieron lo mismo. Vieron, sobre todo en una base grande de pacientes, de cómo la mortalidad a un año en aquellos pacientes acorde a la ferritina sérica, vean cómo es una línea perfectamente dibujada, inclusive en el modelo 3, que es el modelo que también consideraba inflamación y desnutrición, que es esta línea, de nuevo se observa lo mismo, ¿no? Que más o menos pasando de 700, tu riesgo incrementa significativamente para muertes. Recuerden que Cadigo nos dice 800, no más de ahí. Así que probablemente esa sea una buena recomendación, ¿no? Da hierro intravenoso, continúa fijándote en ferritina sérica, 700, 800 puede ser el límite alto aceptable, pues. Pero han salido otros hierros que tienen un plus. Ese plus obviamente va a ser importante para el mundo de nefrología, por ejemplo, citrato férrico. Citrato férrico es hierro, corrige anemia, pero además mejora los parámetros del trastorno mineral óseo. Este es un ensayo clínico con pacientes en grado 4, ven la hemoglobina de 10, y lo malo, si lo quieren ver así, de citrato férrico es que se tienen que consumir 5 tabletas al día, que pues no ha de ser cómodo seguramente. Ven los resultados, hemoglobina, citrato férrico son los cubos grises, hemoglobina sube prácticamente en 6 semanas ya subió casi 0.5 gramos por decilitro y a 16 semanas ya tienes 11 de hemoglobina contra placebo que sigues igual. Se deja de tomar y obviamente tiende a normalizarse y empeorar. Pero vean ahora la probabilidad en porcentaje de que subas la hemoglobina más de 1. 52% lo hace contra 20% de placebo, pero además este es el plus que me refiero. Citrato férrico te da el plus de disminuir fósforo. Vean en comparación con placebo cómo citrato férrico lo baja significativamente e inclusive lo lleva a niveles de normalidad. Bien, pero además otros parámetros de trastorno mineraloso. Vean PTH y FGF23 en sus dos fracciones. Citrato férrico bajó significativamente, vean 103, 84, FGF23 también, y vean placebo que se estuvo exactamente igual, como es esperado, ¿no? Así que puede ser que esto cambie tu decisión de elegir un hierro al otro. Aparte es oral, que también pues para algunos pacientes pues puede ser más cómodo así. ¿Qué tal transfusiones también? Tan socorridas en nefro, creo que todas las hemos utilizado y no hay tanta evidencia que te diga cuándo transfundir a un paciente, pero el consenso de Frankfurt en 2018 es de las pocas evidencias que tienen, digamos, evidencias fuertes, y esto que es un consenso, pues, para decir cuándo transfundir a alguien. Aquí dice que un paciente críticamente enfermo, pero estable, puedes administrarle un paquete globular si su hemoglobina es menos de 7. Así que yo en nefro, pues me he acostumbrado en libros y todo que te dicen menos de 7 puedes transfundir, ¿no? Creo que aquí está el argumento para poderlo hacer. Si es cirugía cardíaca 7.5, si hay enfermedad cardiovascular o fractura 8 y si hay sangrado entre 7 y 8, ¿no? Puede ser aceptable una transfusión. Yo entiendo y siempre me la pienso 2 o más veces ante un paciente que va a ser inminentemente trasplantado, ¿no? Obviamente ahí pues sí haría el esfuerzo por no transfundir. Vamos a ver de análogos del eritropoyesis y creo que hemos escuchado todos la gran revolución que estos causaron cuando se inventaron. Más o menos al inicio de los 90 que salen los análogos del eritropoyesis eran el boom de la nefrología
cambió el mundo de la anemia también, pero además esa asociación fuerte que hubo con el mundo del dopaje, pues creo que opacaron mucho el gran éxito que habían tenido en ese entonces. En este estudio estamos viendo, en la gráfica, perdón, cómo la gran ventaja de los análogos de eritropoyesis ha sido la necesidad de menos transfusiones, que es esta línea en gris. Vean cómo el inicio de los 90 se transfundía gran porcentaje de pacientes con mucha frecuencia y después de esto, años después de eritropoyetina, cada vez es menos y menos y menos y menos. Pero si quisieran ver cuánto ha mejorado la hemoglobina, los análogos de eritropoyetina, vean, es la verdad, ni siquiera es tan notorio. De pacientes que tenían, voy a decir, 9.5 por ahí a 12, 11.5, no es tan notorio. El verdadero beneficio es menos transfusiones. Y eso se vio en este metaanálisis y revisión sistemática en donde veían qué puntos verdaderamente los análogos de eritropoyesis han mejorado el mundo de la anemia en enfermedad renal. Vean, metaanálisis de 56 ensayos clínicos, casi 16,000 pacientes con enfermedad renal, en donde vieron todos los análogos de la EPO, aquí están, todas las causas de muerte no la han mejorado. Muerte cardiovascular no la han mejorado. Infección, infarto, EBC, hipertensión, inclusive la han empeorado algunos. Y evento trombótico vascular no la han mejorado. Y lo único que sí es significativamente distinto, mejor con los análogos de la eritropoyesis, es las transfusiones. Así que eso sí es el verdadero beneficio, pues. Y a veces creo que también, de nuevo, pues lo hemos pensado mucho, pensamos que el verdadero beneficio es mejorar la anemia. No, el verdadero beneficio es que no se va a transfundir el paciente. Y hemos visto también estos eventos de mientras más dosis de eritropoyetina demos, más riesgo de que todo lo malo suceda en nefrología, ¿no? En esta gráfica vemos cómo el riesgo, que es la línea punteada, empieza a elevarse más o menos llegando a 12,000 unidades a la semana. Y bueno, todos vemos pacientes en diálisis. ¿Cuántos de nuestros pacientes en diálisis tienen 12,000 unidades a la semana? Estoy seguro que más de la mitad de ellos, ¿no? Eso es típico, pues es clásico de nefro. Son 4,000 cada 72. Y vean la línea, es perfectamente dibujada y obviamente se separa de la horizontal sin ninguna duda, ¿no? Para todos. Y todos los círculos son los estudios que se analizaron en este metaanálisis. Pero hay quienes dicen, no, esta asociación de muerte y eritropoyetina está lidiada por inflamación, por muchas otras cosas e inclusive de la razón de por qué el paciente tiene anemia, que eso es lo que quiero demostrarles en esta diapo. Están en la primera columna divididos la hemoglobina, menos de 10, 11 y más de 12. Segunda columna son las dosis de eritro, menos de 3,000 a la semana y la máxima era más de 9,000 a la semana. Insisto, el paciente típico en diálisis, más de 9,000 a la semana, ¿no? 12,000 más o menos. Ahora veamos el forest plot ajustado, que es este de acá. Primer dibujo. Aquellos pacientes que tienen menos de 10 de hemoglobina y que utilizan más de 6,000 unidades a la semana y significativamente tienen más riesgo de morir, hasta 200% más. Segundo dibujo, los pacientes que tienen de 10 a 11 y utilizan más de 9,000 de eritropoyetina, significativamente más riesgo de morir. Y no sucede así en el que tiene más de 12. Así que aquí discuten, que yo creo muy lógico eso, que probablemente el problema no sea eritropoyetina. Yo creo que sí es eritropoyetina, pero hay quienes dicen, no es ese el problema es por qué el paciente tiene menos de 10, está inflamado, tiene ferropenia, tiene sangrados, o sea, hay algo que lo hace tener menos de 10. Corrige eso y seguramente la eritropoyetina no va a estar tan asociada a muerte. Pero en cambio hay otros artículos como este que dicen que cuando pasas de 8,000 unidades a la semana, el riesgo de muerte es 63% más asociado. Vean las barras para todas las causas de muerte, hicieron quintilas de hemoglobina, de dosis de eritro, perdón. La quintila 1, la más baja, menos de 2,800. Y la última quintila, más de 8,100 a la semana. Insisto, el de diálisis recibe 12,000, ¿eh? O sea, los de diálisis deberían de estar en la quintila 5. Vean las barras para todas las causas de muerte, vean las barras para muerte cardiovascular, y cuando disecaron nada más de 8,000 o menos de 8,000, sale esta figura. Unas líneas completamente divididas meses después de iniciar los tratamientos para una asociación de 214% del riesgo de morir en aquel paciente que recibe más de 8,000 a la semana. Así que, y muerte cardiovascular casi 230%, cáncer 300% y similar prediciendo hospitalizaciones, ¿no? Así que hay quienes defienden eso, ¿no? Que la eritropoyetina se asocia a todo lo malo y mientras más dosis altas des, más peor va a suceder, ¿no? Y hay muchas hipótesis de esta defensa de que la eritropoyetina es mala. Uno de ellos es esta imagen, de cómo la eritropoyetina induce disfunción endotelial por diferentes vías. La primera vía sería
que la eritropoyetina disminuye la síntesis de óxido nítrico, así que ya no vasodilatas, ¿no? La otra, que la eritropoyetina activa los canales de endotelina 1, por lo tanto, de nuevo, tienes disfunción endotelial. Y la otra, que la eritropoyetina promueve mediante prostanoides que haya disfunción vascular por medio de prostaglandinas, proteoglicanos, TGF-beta, entre otros, ¿no? Así que también estas son hipótesis. Yo creo que todos hemos visto estas elevaciones de presión arterial y que muchas enfermeras, al menos así me ha tocado, ven que el paciente está hipertenso y no le pasan eritropoyetina, ¿no? Lo cual veo como un gran error, porque vean esto, este cuadro en naranja, de que esa elevación de presión arterial, primero es debatible y aquellos que la han reportado es nada más de 4 milímetros de mercurio. Así que es ridículo que por hipertensión arterial no vayan a dar eritropoyetina. Eso no va a modificar verdaderamente el manejo, pues. Bien, salió este artículo muy debatido en JSN en donde decían que los análogos de eritropoyetina de vida media larga, como es cera y como es darbepoyetina, estos dos nada más de vida media larga, se asociaban independientemente del grupo de pacientes a un aumento de 13% mortalidad. Fue una corte de casi 200,000 japoneses en hemodiálisis por 2 años y vean, no importa tu edad, tu duración en diálisis, tus históricas, tienes diabetes o no, no importaba tu anemia, nada, vean todos los cuadros y sus intervalos de confianza están del lado derecho, diciendo que si utilizaba los de vida media larga tenías más riesgo de morir. Y esto en comparación a los de vida media corta, como es EPO, alfa y beta, ¿no? Pero después, como era de esperarse, sale un artículo donde desmienten esta información, donde dicen que cera, ese eritropoyetina de media larga, tiene los mismos eventos cardiovasculares y de muerte en comparación a otros análogos. Este fue un ensayo clínico para demostrar no inferioridad en respuesta al estudio que les dije hace un momento. 2,800 pacientes, 3 años, y vean, es igual y es igual, ¿no? Así que creo que esto tiene obviamente mucho más valor que el previo. Creo que hasta ahorita podríamos decir que son iguales. Vamos a ver qué ha sucedido al normalizar la anemia. Insisto, es normalizar para llevar a niveles de hemoglobina normales en hombre y mujer acorde a la OMS, 13, 12.5. Eso es en enfermedad renal, ¿no? CREATE, CORE y TREAT nos enseñaron que eso fue una de muchas otras hipótesis fallidas en nefro. Era lógico pensar que un paciente con alto riesgo cardiovascular, mientras más hemoglobina hubiera, la entrega de oxígeno tisular iba a ser mejor, la calidad de vida iba a ser mejor. Por lo tanto, diseñaron los 3 estudios con base en decir, una hemoglobina alta va a haber menos mortalidad que una hemoglobina baja. Los 3 estudios prácticamente vieron lo mismo, diría, de cómo ese círculo no lo puse yo. Bien, vamos a poder continuar. Entonces, pues, vean cómo el evento primario hubo una asociación e incremento que era muerte cardiovascular, muerte por todas las causas. Fue un aumento casi significativo en todos ellos, rayando la unidad, EBC y llegar a diálisis también. Voy a intentar borrar esas líneas que están ahí. Insisto, yo no las puse. O no sé si ustedes lo pueden hacer, Abel. Ah, bien, gracias. Así que hay pocas cosas ahí, muchas veces ahí cuando estoy con algunos residentes o internos o estudiantes, en donde a veces me hacen los comentarios, ¿no? Doctor, el paciente tiene hemoglobina de 9, démosle eritropoyetina, como si la decisión fuera así de sencilla, como un valor, una reacción, ¿no? Y hemos visto en esta plática, al menos ha sido mi intención de demostrar cómo esa decisión puede ser significativamente asociada a muerte, simplemente dar EPO por dar EPO. Tenemos que balancear, tienes que ser nefrólogo, tienes que ser médico para balancear el riesgo y el beneficio que hay de normalizar anemia. Por ejemplo, había la hipótesis que si tienes una hemoglobina muy baja, es lógico que pensemos que esa hemoglobina baja va a dar menos satisfacción clínica, menos síntomas relacionados a fatiga, más productividad física. Es lógico pensar eso. En cambio, la polarización de esa decisión es, ¿qué tal si le llevo hemoglobina de 12 y ocurren esos eventos de trombosis y de muerte? Así que, ¿dónde estamos nosotros en esta decisión? Esa decisión, para simplificarlo, yo siempre les hago este ejemplo, pues, si tengo un anciano de 90 años que está en su cama viendo la tele, que lo cambien, que le dan de comer en la boca, pues ese anciano le dejo hemoglobina de 9, no pasa absolutamente nada. Pero si tengo un joven de 20 años que está en diálisis peritoneal, que va a la escuela, que tiene novia, que tiene relaciones sexuales, probablemente lo tendría en 12. ¿Me entienden? Es esa balanza, pues. Bien, pero se ha reportado
Y este estudio es muy importante para mí, porque este estudio fue recabado de datos reales, y al decir datos reales es que los pacientes llenaban eh, cuestionarios de calidad de vida, no los llenaba el médico, el paciente los llenaba, más de 5,200 pacientes en donde se evaluó por diferentes escalas validadas en EFRO, como las escalas de calidad de vida SF36, SF12 y muchas más, todas las que están viendo aquí, en diferentes ítems: calidad de vida, calidad física, carga de enfermedad renal, entre otros, y pueden apreciar en colores, diferentes colores pasteles, los grados de enfermedad renal. Todos son lo mismo. Pero creo que lo importante de la imagen es que vean cómo todas las líneas, absolutamente todas, y en todas las imágenes que puse acá, todas van hacia arriba, todas van hacia arriba. Eso quiere decir que mientras más hemoglobina hubiera, hay más escalas de satisfacción por esa calidad de vida que les decía. Y esto fue llenado por los pacientes. Y creo que esto obedece a la hipótesis que nos suena lógico a los médicos, ¿no? Si tienes menos hemoglobina, va a haber más síntomas relacionados a peor calidad de vida, y al revés. Tienes más hemoglobina, mejor actividad física, te sientes mejor, ¿no? Los pacientes llenaron esto. Pero existen datos que dice, como este metaanálisis de 17 estudios, que eso no es cierto, pues. Que los valores físicos, los valores de fatiga y los valores de depresión no mejoran cambiando hemoglobinas más altas. Y esto es un metaanálisis. Así que, pues contrasten esta información, ¿no? Esto fue llenado seguramente por médicos contra este estudio que era llenado con pacientes. Así que, pues siguiendo la lógica de la medicina, yo creo que una hemoglobina un poquito más alta te daría esa satisfacción de calidad que necesitamos. Pero bueno, está debatible eso. Y por último, vamos a hablar de los estabilizadores de la prolilhidroxilasa. Bien, esto fue pues el ganador del premio Nobel. Como saben, uno de los pocos nefrólogos que han ganado el premio Nobel fue otorgado gracias a este descubrimiento. El primer panel de acá es qué sucede con el inhibidor del factor inductor de hipoxia. ¿Qué sucede cuando tenemos oxígeno, cuando estamos en un ambiente normal? Desde acá arriba. Cuando existe un ambiente de oxígeno normal, oxígeno representado por estos circulitos de naranja, café, cuando existe mucho oxígeno normal, no necesitamos el factor inductor de hipoxia, no lo necesitas. Por lo tanto, mediante ubiquitinización y el factor de von Hippel-Lindau se destroza, ven, literalmente se degrada. No lo necesitas. Bien, ahora voy a explicar el fármaco. El hallazgo es de que sabemos que cuando hay poquito oxígeno, como aquí, una circunstancia de hipoxia, necesitas el factor inductor de hipoxia. Por lo tanto, el fármaco lo que hace, el fármaco simula que tenemos hipoxia. Por lo tanto, hace que prolifere el factor inductor de hipoxia, se junta con su coactivador, que es su unidad beta, y ambos promueven que tus genes creen esa transcripción genética responsable de hipoxia para generar eritropoiesis. Ese es el racional. En otro dibujo, creo que es más simple verlo de esta forma. De nuevo, esto es lo que expliqué arriba y abajo. Ante un ambiente de oxígeno, cuando hay oxígeno, no necesitamos el factor inductor de hipoxia. Mediante ubiquitinización y el factor de von Hippel-Lindau lo destrozas, ¿no? Así que el fármaco lo que hace es este engaño terapéutico, pues. El inhibidor de prolilhidroxilasa llega aquí en rojo, llega y simula que tienes hipoxia, engaña a los genes para la transcripción y simula que hay hipoxia, por lo tanto genera que hay eritropoiesis y que además hay eritropoiesis en otros sitios, médula ósea, hígado, pero hay cosas que pueden ser negativas, como por ejemplo angiogénesis, ¿no? Estos estudios han demostrado, este es el primer ensayo clínico ya fue hace ya 4 años, casi 5, en donde se demostró que vadadustat en pacientes con enfermedad renal crónica prediálisis, vadadustat mantuvo hemoglobinas más de 11 en más de la mitad de los casos. El fármaco es los barras y bigotes grises, vean cómo se eleva a 4 semanas nada más, empiezas a ver el beneficio, se mantiene alto, lo dejas de dar y cae, que era lo esperado, ¿no? Más de la mitad de los pacientes lo alcanzaba. Recuerden que estos medicamentos son orales, cada 3 veces a la semana, a diferencia de la eritropoyetina. Otro ensayo clínico, ahora en New England, un ensayo clínico fase 3, pacientes con 16 de tasa de filtrado, hemoglobinas de 8-9, y vean cómo hemoglobina la mejora en 8 semanas. Roxadustat, pasan las semanas, a 2 semanas empiezas a ver cambios, 4 semanas ya hay diferencia, vean la hemoglobina, de tener 9 más o menos, terminas en 11.5, como te pide la guía, ¿no? Placebo no hace nada, aumenta casi 2 la hemoglobina,
89% alcanzó la hemoglobina más de 10, que es la meta de Cadigo, pero vean esto que es muy importante. ¿Se acuerdan de Epsidina? La Epsidina se reduce significativamente con Roxadustat. De hecho, vean cuánto cambia Epsidina. Disminuye más de 50%. Así que, pues es un plus del fármaco, ¿no? Y por último, Roxadustat ya se vio que este era uno de los estudios que faltaba, es reciente, un estudio japonés en donde es un ensayo clínico, 300 pacientes en hemodiálisis, para demostrar que Roxa no es inferior a darbepoyetina. Insisto, el estudio fue para no inferioridad, no para con cuál era mejor, no inferioridad. Y vean las líneas completamente pegadas, es igual que Darbe, es igual en mantener hemoglobina, mismos eventos adversos, incluyendo los detallitos de este fármaco, que eran esa angiogénesis que preocupa para la incidencia de cánceres o de retinopatía diabética, fue igual, pues. Creo que esto es un aliciente para el fármaco. Ahora ya veremos las comparaciones para ver si, ahora sí, cuál es mejor, ¿no? Mis conclusiones son, la anemia en enfermedad renal crónica es multifactorial, pero hagan énfasis en ferropenia, es extremadamente frecuente, hasta 78% la tiene, y en deficiencias de eritropoyetina. Siempre administren hierro antes de iniciar EPO. Obviamente esto va a hacer que ahorren EPO y además van a mejorar muchos otros aspectos manejables de anemia. Desde mi punto de vista, la vía intravenosa es mejor que la oral. Yo entiendo y sé que Cadigo dice de oral 2 o 3 meses y después pues podrías intentar IV. Yo honestamente en pacientes con enfermedad renal crónica terminal siempre intento IV, siempre los cargo y doy mantenimiento si hubiera necesidad. La meta, acorde a Cadigo, de 10 a 12 de hemoglobina está bien. Las nuevas Cadigo de anemia van a bajar a 9 de hemoglobina. Ahora sabemos que a mayores dosis de EPO, más eventos adversos. Y acuérdense que vimos un estudio que dice que más de 8,000 ya empiezan a haber eventos adversos. Y sin duda los nuevos medicamentos para manejar hierro, para manejar anemia, se perfilan como los mejores. Citrato férrico, acuérdense que además mejora el trastorno mineral óseo, y todos los inhibidores del factor inductor de hipoxia como Roxadustat. Bien, quedo a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta.